Muy buenas, grupo. Vamos a por el último vídeo de esta segunda unidad de metafísica y se lo vamos a dedicar, bueno, pues a nuestro autor más punk, a nuestro autor más radical, Friedrich Nietzsche. Mirad cómo nos acercamos ya a nuestra época, ¿no? Estamos ya en la filosofía contemporánea, un autor que muere a las puertas justamente del siglo XX. ¿En qué año más redondo, verdad? Justo en el 1900, justo a las puertas de un siglo al que va a influenciar el mismo eh, tremendamente. ¿Vale? Vamos a sumergirnos un poquito en su pensamiento, ya veréis qué interesante y qué diferente con respecto a lo que hemos visto en el resto del tema. Mira, Nietzsche es un autor muy radical, ¿vale? Muy radical. No es un autor que se dedique a integrar pensamientos antiguos, a reconciliarse con la filosofía anterior a él. Él sostenía que había que filosofar con el martillo, es decir, había que destruir todo lo malo que la filosofía y la religión habían hecho. ¿Por qué? Porque como veremos, para él no han sido unos saberes o unos conocimientos inocentes, sino que han cargado de valores negativos y contrarios a la vida, en nuestra cultura. Y por lo tanto han traído mucho sufrimiento detrás, piensa Nietzsche, ¿no? Precisamente por querer darle al hombre una especie de bálsamo y de huida de sus miedos y sus sufrimientos, justamente lo que ha traído consigo es una cultura absolutamente decadente, antivitalista y que nos hace ir en contra de la única realidad existente, que es pues esta. Y es precisamente por esto que el objetivo de Nietzsche como filósofo, será devolverle todo su valor a la vida terrenal y física, es decir, a esta existencia que tenemos en este mundo físico y carnal, ¿no? En el que estamos y que percibimos con nuestros propios ojos. Porque esta es la única realidad que podemos certificar, esta es la única realidad que podemos entender como verdaderamente existente. El resto, pensará él, fábulas que ha inventado el ser humano, ¿no? Cuentos sobre otra realidad de la que no tenemos la más mínima constancia y que se sustentan sobre todo en la creencia y en la esperanza de que existan, pero no en la certeza de que así sea. El problema, además, no es solo haber inventado fábulas, claro, porque si solo fuesen cuentos que nos hemos inventado, el problema, pensará Nietzsche, es el efecto que esa invención tiene. Porque, claro, el ser humano no solo ha inventado otras realidades, sino que le ha dado más peso a ellas, le ha dado más importancia a ellas, traduciendo eso al final en una minusvaloración, en un desprecio hacia la vida, hacia la única vida, ¿no? y existencia real que es esta, repito, que tenemos en este mundo, ¿vale? Los dos culpables, básicamente, de ese desprecio a la vida serán la tradición metafísica occidental, más en el ámbito de la teoría, en el ámbito teórico, en el ámbito de la verdad, ¿no? Esa verdad que está más allá del mundo que percibimos. Pero si ya no hablamos en términos teóricos, sino en términos morales, en términos de valores, de lo bueno y lo malo, pues ahí la culpable será la tradición judeocristiana. Pero vamos a verlas poquito a poco. Vamos a empezar por la tradición metafísica occidental, que digamos que es la que hemos estado viendo precisamente en este tema, y vamos a ver cómo Nietzsche usa su martillo con ella, ¿no? Y cómo la ataca para desmontar sus propios conceptos desde dentro, ¿no? Al propio Nietzsche no le gusta demasiado hablar del ser y del no ser, y cuando se mete en estos berenjenales casi que se pone de los nervios, ¿no? Porque no cree en ellos, cree que son invenciones. Pero es verdad que Nietzsche hace su crítica de una manera muy inteligente, ¿no? Entrando directamente en los propios conceptos que la tradición metafísica ha utilizado para, digamos, destrozarlos desde dentro. Vale, ¿qué hicieron estas dos tradiciones? Ya lo hemos dicho. Inventar fábulas sobre otras realidades que no existen. Esas fábulas sobre otras realidades que no existen nos lleva, dirá Nietzsche, a adorar, a crear y a adorar a falsos ídolos. Ya sean otros mundos, como el mundo de las ideas de Platón, ya sea el Dios único, ya sea el concepto de esencia, ya sea el noumeno de Kant, o ya sea, me da igual, la forma aristotélica. La cuestión es en qué se basa Nietzsche. Claro, esto es una afirmación, ¿no? Es decir, aunque sea una afirmación en sentido negativo, pero es una afirmación. Hemos inventado fábulas, hemos inventado falsos ídolos que no existen. Alguien podría decirle a Nietzsche, bueno, ¿y en base a qué sostienes esto? ¿No? Es decir, razóname esto y demuéstrame esto. Claro, pues Nietzsche dirá, es simple, la única realidad que es verdaderamente constatable y demostrable es la realidad física en la que estamos. Justamente si nos fijamos en esos falsos ídolos que ha creado tanto la filosofía como la religión, nos vamos a ver
O sea, vamos a ver rápidamente que estamos hablando de conceptos puramente etéreos, abstractos, nada concretos, que no podemos certificar como existentes. Volveremos a ello un poquito más adelante, pero pensemos, por ejemplo, en los atributos que le damos a Dios. Dios es perfecto, eterno, inmutable, precisamente todo aquello que la realidad verdaderamente real, la física, no es. En la realidad no hay nada que se dé que sea perfecto, no hay nada que sea eterno, no hay nada que sea inmutable, no hay nada inmaterial, no hay nada. Es decir, no existe, ¿no? Todo aquello que sustenta la idea de los filósofos y de las religiones, como que están más allá de esta vida, se definen por conceptos y por términos de los que jamás hemos tenido una experiencia. ¿Por qué? Pues porque no existen. Lo que existe es esta realidad que sí que podemos constatar. Sigamos avanzando. Lo que nos viene a sostener Nietzsche, por tanto, es que la realidad, efectivamente, al no existir nada en ella que sea perfecto, eterno, inmutable, es decir, no hay una estabilidad en ella, no existe lo único y lo estático, sino que todo en la realidad es múltiple y dinámico, esto le hará instaurarse en un profundo y marcado irracionalismo. Es decir, Nietzsche no va a considerar que la realidad esté provista, ¿no?, de un orden puramente racional. Ya lo hizo Parménides, y de hecho para Nietzsche ahí empieza la mentira. La historia de la mentira empieza con Parménides, Sócrates y Platón, ¿no?, que acaban haciendo esa identificación entre real y racional. Ya lo vimos, ¿no? Que el propio Parménides nos dice, si vamos por la vía de la opinión, si nos fiamos de lo que los sentidos nos muestran, llegamos a creer que tanto el ser como el no ser son, pero esto es falso, no puede ser así, por lo tanto, tenemos que hacerle caso a la razón, que nos dice que el ser debe ser eterno, ¿no? Inmutable, etcétera. Claro, el problema ahí, dirá Nietzsche, ese es el problema, que estamos constriñendo, digamos, la esencia de lo que es la realidad y la naturaleza, mejor dicho, de lo que es la realidad a partir de lo que nuestra razón puede o no puede comprender. Pero él cree que la propia realidad escapa a la razón, ¿vale? La razón humana entiende las cosas a partir del principio de no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Y esto nos parece lógico, claro, yo no puedo decir que la pared es blanca y no es blanca. Pues porque si es blanca no puede no ser blanca y si no es blanca no puede ser blanca. Por lo tanto, la contradicción para nosotros es un punto de no retorno, es un punto muerto. Claro, pero ¿qué nos dirá Nietzsche? Eso está muy bien desde un punto de vista estático. Pero es que la realidad nunca es estática. Es que esa pared que es blanca ahora la pinto de verde un segundo después. Y en la realidad estamos constantemente pasando de un contrario a otro. Y las cosas pasan de no existir a nacer y existir de un momento a otro. Y las cosas pasan de estar vivas y estar aquí a estar muertas de un momento a otro. Es que la realidad no se para y pasamos del ser al no ser, transitamos constantemente. ¿Por qué? Pues porque la realidad no se adapta a la razón humana. La realidad es caótica, es cambiante, es azarosa, es irregular. Y esto, dirá Nietzsche, nos causa un cierto desazón. Nos causa, digamos, una incomodidad, porque si la realidad no es aprehensible, es decir, no es captable por medio de la razón, estaríamos ante una realidad que no comprendemos. Y el ser humano necesita comprender. Lo llevamos hablando desde el primer tema. El ser humano se hace preguntas porque necesita comprender su entorno. Entonces, aquí es donde van a nacer el prejuicio de la razón y aquí es donde van a nacer, entiende Nietzsche, las mentiras. Nuestra necesidad de encontrar una explicación nos ha hecho inventarla. Y inventar una explicación racional que pone orden a todo, que explica que hay un primer principio desde el que surge todo, y así nos quedamos tranquilos, nos quedamos calmados, nuestra conciencia se queda calmada, pero en realidad lo que estamos haciendo es adoptar y aceptar una mentira como verdad. Pero por mucho que queramos aceptar una mentira como verdad, no vamos a hacer que esa mentira sea verdad. ¿Vale? Es por esto, dirá, que la filosofía ha partido siempre de ese error inicial, de querer conceptualizar, de querer racionalizar la realidad, buscar, digamos, la explicación definitiva, ¿no? Cada filósofo ha pretendido explicarnos cómo funciona el cosmos, cómo funciona el alma humana, cómo funciona, ¿no?, llegar a comprender y a alcanzar, digamos, los conceptos y términos oportunos que nos expliquen cómo es la realidad, ¿no? Es decir, ha sido constantemente un intento tras otro, ¿no?, de definir la realidad, la vida, el ser humano, el bien, el mal, la justicia. Pero esto, como nos va a sostener este autor, ha sido siempre un intento abocado al fracaso.
¿Por qué? Porque en esa búsqueda del concepto ideal, del concepto que le permita explicar la realidad, dirá Nietzsche, no nos damos cuenta de que el ser humano acaba alejándose verdaderamente de la realidad que quiere explicar. ¿Por qué? Porque el concepto no es lo real. Lo real son las cosas que, en principio, ese concepto parece representar. Poniendo el ejemplo que tenemos aquí, lo real no es árbol, el árbol como concepto. Árbol es un concepto muy genérico, ¿no? Planta de tallo leñoso que se ramifica a cierta altura del suelo. Vale, es un concepto tan general, no puede ser específico. No podemos decir, por ejemplo, es un vegetal de cuerpo leñoso alto, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa con los árboles que no son altos? Ya no entrarían en la definición de árbol, no, pues que se ramifica del suelo a cierta altura, no lo terminamos de concretar. ¿Por qué? Porque el concepto tiene que ser amplio, tiene que aludir a todo. Entonces, cuanto más universal es un concepto, más explicativo es, pues supuestamente más entidad tiene, ¿no? Y porque engloba a todos los seres. Lo que dirá Nietzsche es, la verdad no está aquí, en el concepto que lo engloba todo, que supuestamente engloba la esencia de árbol. Los reales son los árboles concretos. Los árboles que existen en la realidad es el objeto real de conocimiento y no el concepto. El concepto es una abstracción que tiene una utilidad para nosotros, obviamente. Podemos hablar de los árboles sin necesidad de que yo traiga un árbol a la clase, ¿vale? Sirve para, como imagen mental, para evocar una imagen y para que hablemos, para comunicarnos. Pero ojo, el problema va a estar, dirá Nietzsche, cuando ya no buscamos la verdad y el verdadero ser en las cosas reales que existen, sino que buscamos la verdad en el concepto, olvidando así que es una abstracción, que es algo que no es real. Claro, el concepto tiene un problema. El concepto es estático y universal, mientras que la realidad es dinámica y cambiante. Es decir, el concepto árbol es uno, y con él designamos toda la realidad de los árboles. Pero claro, lo que hace que ese árbol que tengo ahí a la derecha sea distinto de aquel que tengo a la izquierda es justamente las notas distintivas que le hacen ser lo que son. ¿Vale? Por lo tanto, el concepto no llega a atrapar, el concepto árbol genérico y universal no llega a atrapar la esencia real, si es que existiese algo así que pudiésemos llamar esencia, de cada ser concreto que existe. No existe una esencia universal. Este es el error que trae consigo la idea del concepto. La idea de concepto alude a una especie de esencia universal, ¿no? Que por ejemplo en los árboles, que es lo que estamos poniendo como ejemplo, pero nos valdría cualquier cosa, de hecho dentro de un momento vamos a hablar del ser humano, es decir, se supone que cuando yo aludo a ese concepto universal, estoy aludiendo a esa esencia que de alguna manera acapara todas las cosas que existen dentro de esa misma especie, ¿no? El concepto árbol acapara aquello que es común, aquello que es la esencia que representa a todos los árboles que existen. Vale, pero es que realmente lo que hace a cada árbol ser lo que es son precisamente sus notas distintivas, ¿no? Lo que a mí me hace ser quien soy, mi esencia, no es la esencia genérica del ser humano que nos engloba todo. Lo que hace que yo, que me llamo Víctor, que Víctor sea Víctor, son las notas distintivas que me han llevado a ser quien soy y no aquello que me iguala al resto de la humanidad. Como os pongo aquí, a mí me encanta llamarle a esta clase la clase del árbol no existe. Entiéndase, claro que existen los árboles individuales, claro que existe. Estoy grabando ahora mismo esta presentación y miro por la ventana y estoy viendo árboles, ¿vale? Pero entendéis ya a lo que estoy aludiendo, ¿no? El concepto de árbol, ese supuesto árbol, ese supuesto arquetipo o esencia universal que engloba a todos los árboles, eso que Platón, por ejemplo, llamó la idea, no existe. Lo que existen son los individuos concretos con su naturaleza concreta y precisamente la esencia, lo que hace que una cosa sea lo que es precisamente lo que la distingue de los demás, no la que lo hace igual a los demás. Vamos a poner otros ejemplos para que entendáis esto. Pensemos, por ejemplo, en el ser humano, ¿vale? Y ya veis los ejemplos que tengo aquí puestos, ¿no? A Donald Trump y a Gandhi, ¿no? Claro, pensando en ejemplos radicales, ¿no? Y yéndome a ejemplos radicales. Claro, veamos a ese filósofo que quiere definir la esencia, que está haciendo un tratado de antropología e intenta definir la esencia de lo que es el ser humano, intenta definirnos qué es el ser humano y darnos una definición que capte la esencia de lo que es ser humano. Al final esa definición va a ser tan vaga, va a ser tan abstracta, va a ser tan irreal, va a aludir a una esencia tan irreal que en ella vamos a entrar todos. Pero claro, ¿será diferente la esencia de Donald Trump de la esencia de Gandhi, de Mahatma Gandhi? O sea, ¿tendrán algo que ver estos dos seres? O sea, realmente que cada uno sea quien es, no es precisamente las notas distintivas que los distinguen al uno del otro y no aquello
digamos, que es un nexo común que nos iguala a todos. Eh, Nietzsche cree que aquí es donde está la barbaridad, ¿no? Y vamos a dar un pasito más incluso. Pensemos, por ejemplo, en una teoría ética. Las teorías éticas siempre parten de un presupuesto antropológico, siempre. O sea, las teorías éticas pretenden definir primero qué es el ser humano, para luego encontrar qué es el bien y qué es el mal para el ser humano. Pero claro, volvemos a lo de que venimos hablando. Esto alude a una unidad, a una universalidad, como si hubiese un bien o un mal, es decir, como si al escribir este tratado ético, algún filósofo vaya a ser capaz de encontrar algo así. Es decir, aquello que sea bueno o malo para todo ser humano. Claro, Nietzsche dice, esto se desmonta desde la propia realidad. Vamos a pensar en cosas prácticas y directas. Si esto se desmonta pensando en la misma gastronomía, si es que esa comida que a mí me sienta como un tiro, a ti te sienta genial y viceversa, si es que ese clima que a ti te viene bien, a mí por una enfermedad que puedo padecer me puede venir fatal. Es decir, ¿cómo vamos a dilucidar qué es el bien y qué es el mal para el ser humano? El problema está que, claro, que como has definido el ser humano pues, por medio de una abstracción, al final vas a llegar a otra abstracción sobre el bien y el mal, pero no vas a llegar a lo concreto. Lo real es que lo bueno para mí, ¿vale? No tiene por qué serlo para ti. Y aquí no estamos entrando en cuestiones sociales, ¿eh? Aquí estamos hablando desde un punto de vista existencialista. Es decir, no vengamos con las cosas de, entonces aquí hay un relativismo ahora absoluto y Nietzsche está diciendo que para mí puede estar bien matar y para ti está mal. No, porque eso sería insostenible para la vida en sociedad y porque, bueno, porque luego habría que hablar de las cuestiones de la voluntad de poder, que no vamos a entrar en ello, y Nietzsche no apoyaría tal cosa, ¿vale? Pero entendéis la idea, ¿verdad? Es decir, aquello que va a definir mi esencia, aquello que va a definir lo que puede ser el bien o el mal para mí, no tiene absolutamente nada que ver con esa abstracción que un filósofo puede hacer de lo que es el ser humano e intentar encontrar ese bien o mal para todos, ¿no? Para estos más de 7.500 millones de personas que ya poblamos la Tierra, ¿verdad? Porque lo que hace que cada uno de nosotros seamos quienes somos es precisamente aquello que nos diferencia de los demás. Así pues, como decimos, el concepto universal es real y falso. Y cuanto más universal sea un concepto, más falso va a ser. Aquí Nietzsche vuelve de nuevo al concepto Dios, ¿no? Dice, claro, porque supuestamente en la filosofía un concepto cuanto más explicativo, cuanto más universal es, cuanto más realidad explica, pues mejor, más real es. Y ese concepto de todos los conceptos ha sido siempre tradicionalmente el concepto Dios, ¿no? Sin embargo, dirá Nietzsche, lejos de ser ese ens realissimum del que hablaban los medievales, los teólogos medievales, es decir, ese ente realísimo es más real que cualquiera de nosotros, es más real que cualquiera de ningún otro ente, Nietzsche le va a dar la vuelta, a decir, no, al contrario, es el concepto más vacío, es el concepto más irreal, porque todo lo que define a Dios, todas sus notas, eternidad, infinitud, perfección, plenitud, omnipresencia, omnisciencia, inmutabilidad, son conceptos vacíos, conceptos inexistentes. No hay nada en la realidad que comparta esos atributos porque esos atributos no existen. Por lo tanto, Dios, lejos de ser el concepto más pleno, es el concepto más vacío porque se define solo a través de conceptos vacíos. Y hasta aquí hemos visto la crítica a la tradición metafísica occidental, ¿vale? Pasemos a la crítica a la tradición judeocristiana. Esta crítica va a ser mucho más sencilla de entender, mucho más directa, ¿vale? Nietzsche pensaba que no solo los filósofos crearon falsos ídolos, sino también lo hizo la religión. Además, dirá Nietzsche que de un modo más peligroso, porque claro, la filosofía al final era algo accesible para unos pocos, pero la religión es popular. Nietzsche dijo del cristianismo que es platonismo para el pueblo. ¿Por qué? Porque la religión ya habla en un idioma que es el de la fe, que llega a cualquiera, no requiere, digamos, de una actividad intelectual compleja y por lo tanto se extendió rápidamente por el pueblo, se extendió rápidamente por la cultura y de una manera mucho más venenosa, entendía Nietzsche, que la propia filosofía. ¿Por qué crea el ser humano la religión? ¿Por qué crea los falsos ídolos? Ya lo hemos visto en el caso de la tradición metafísica occidental, que el problema estaba en el prejuicio de la razón y en la búsqueda siempre de la explicación racional, ¿no? Y la creación del concepto, que al final es un concepto vacío, falso, y que no me lleva a la verdadera realidad, sino a alejarme de la verdadera realidad, que es esta física. En el caso de la tradición judeocristiana y esta crítica, como os digo, el argumento es mucho más fácil, mucho más directo, ¿no? Nietzsche nos dirá que el hombre cree en Dios y crea a Dios, podríamos decir, básicamente por el miedo a la muerte y al sufrimiento, ¿no? Es el querer renegar de todo lo malo de esta vida, lo que nos hace desear a un Dios que nos proteja de todo lo malo en este mundo y que nos asista en esa otra vida donde todo lo malo va a quedar desterrado.
¿vale? Si pensáis en lo que es el paraíso, nos diría Nietzsche, si pensamos en el más allá del paraíso, nos vamos a dar cuenta de que no es más que una idealización de nuestra propia vida, ¿vale? Es decir, en el paraíso, ¿qué es lo que queda desterrado? ¿Qué es lo que no existe? Pues todo lo malo de este mundo y de esta existencia nuestra. Allí no moriremos, allí no sufriremos, allí nos reencontraremos con nuestros seres queridos porque no experimentaremos la pérdida, ¿vale? Allí tendremos una felicidad plena, ¿no? Sin ataduras a ese sufrimiento y a ese dolor. Y claro, esto para Nietzsche no es más que el reflejo de ese miedo, ¿no? Es el miedo a, a nuestra propia existencia, a lo doloroso y trágico de nuestra propia existencia, lo que nos hace inventarnos esas otras realidades, digamos que nos resultan más confortables, ¿no? Nietzsche decía que había que elegir entre el confort, entre el quitarnos, digamos, eso que nos ata a nuestros miedos, ¿no? Y tener una existencia más confortable y la verdad, porque no eran compatibles. Al decir que tenemos que elegir, lo que nos está diciendo es que no es compatible una cosa con la otra, ¿no? Si aceptas la existencia como es, la tienes que aceptar con todo su dolor y su sufrimiento, también con todas sus cosas buenas, por supuesto, pero porque todo eso es vital, todo eso es la vida. Eh, no querer o desear que todo lo malo no exista no hace que deje de existir realmente. Y por tanto, inventarnos esas fábulas, ¿no?, sobre un Dios que nos protege del miedo y del dolor, pues nos puede reconfortar. Pero entendía Nietzsche que nos resultase confortable no lo hacía verdadero. Básicamente aquí repito esta misma idea, ¿no? Desear que haya algo más que la vida no es suficiente para que exista otra vida distinta a esta, ni un ser como Dios que me proteja. Finalmente, nos quedaría, digamos, entender hacia dónde va toda esta crítica y cómo empieza a construir Nietzsche también su propio pensamiento, porque hasta ahora hemos visto mucha destrucción, ¿no? Y quizás la frase que más destruya en la filosofía de Nietzsche o más directa para hablar de esta destrucción es su famoso Dios ha muerto y es la humanidad la que lo ha matado, ¿no? Para Nietzsche, el avance del pensamiento darwiniano, de la teoría de la evolución y su propia filosofía, creía él, eran ya rasgos, eran muestras de que el ser humano estaba encontrando las respuestas por sí mismo, ¿no? Esta es la prueba de que Dios ha muerto y de que nosotros lo hemos matado, porque claro, Nietzsche cree que nosotros lo hemos inventado, nosotros lo hemos puesto ahí en el trono y nosotros lo estamos destronando. Lo pusimos ahí para explicar todo aquello que no éramos capaces de explicar y ahora que estamos encontrando las respuestas por nosotros mismos, nos damos cuenta de que Dios ya no lo necesitamos, ¿no? Es por eso la idea de Dios ha muerto, nosotros lo hemos matado. ¿Qué sobrevendría con esta caída de Dios? Pues la caída de todos los valores que sobre él se asientan. Esto sería, digamos, el llamado nihilismo, ¿no? La caída de Dios hace que caigan con ello todos los valores de la religión, todos esos valores que recordamos, como decíamos desde el principio, que son contrarios y reactivos hacia la vida y por lo tanto nos deja en disposición de la llegada del nuevo hombre, ¿no? Ese último hombre tiene que dar paso a ese nuevo hombre que él llamará el superhombre, que no hay que imaginárselo como un superhéroe, ¿vale?, con superpoderes, sino como un hombre capaz de construir, de dar sentido a su propia vida, ¿no? De no vivir según el sentido falso que han dictaminado los valores de su cultura, sino capaz de crear sus propios valores. Unos valores, por supuesto, que deben ser afirmativos, ¿no?, hacia la vida, es decir, valores que deben ser positivos y no reactivos. Pensemos en conceptos, ideas y valores propios de la religión cristiana, ¿no? A mí se me ocurre siempre aquí traer a colación el pon la otra mejilla, ¿no? Pensaría Nietzsche, ¿hay algo más contrario que el poner la otra mejilla? O sea, ¿qué es lo que regula la naturaleza? La voluntad de poder. Los seres luchan constantemente por evolucionar, por ser mejores, por ser más fuertes. La religión promueve justo lo contrario, ¿no? Promueve justamente la debilidad, ¿no? Hace de la debilidad lo bueno, invierte los valores naturales, pensaba Nietzsche, ¿no? Por eso Nietzsche hablaba de que había que hacer una transvaloración, ¿no? Tenemos que invertir los valores de la religión porque la religión ha invertido los valores reales de la naturaleza, ¿no? Y allí donde nos dice la Biblia que pongamos la otra mejilla, yo te digo que conteste a esa bofetada más fuerte, ¿no? Porque ahí es donde está el valor y ahí es donde está lo bueno, ¿no? Nos han hecho creer en algo
que es absolutamente falso, que es que los últimos, los más débiles serán los mejores, ¿no? No, hay que luchar por ser justamente los primeros, ¿no? Y luchar por ser fuertes, porque eso es lo que va a generar una humanidad efectivamente fuerte, ¿no? Y no una humanidad sumida, como pensaba él, en una moral absolutamente de esclavos. Y con esto, pues acabamos la teoría de este autor, que como habéis visto es absolutamente diferente, ¿no? Y va en una línea totalmente diferente a la que hemos visto con los otros autores, ¿vale? Con este autor os voy a plantear un comentario de texto, ¿vale? Y será la actividad extra, digamos, o el trabajo extra de fin de esta unidad, aparte del examen que tendremos con el resto de autores. Bueno, espero que haya quedado todo claro y si hay alguna duda me la hacéis saber, ¿vale? Aquí abajito en los comentarios o en persona. Chao, chao.